Bueno, en este video vamos a continuar el trabajo del anterior y vamos a empezar a hablar de los números negativos. Bueno, expusimos por encimita y hablando en base a la experiencia que no podíamos realizar la operación inversa de la suma, la que es llamada sustracción o resta, de un número que es más pequeño que otro. ¿Por qué? Ya dijimos que obtendríamos un número que no es un entero positivo. Podemos tomar muchos ejemplos que ya se conocen, pero bueno, vamos a decirlo de alguna forma que nos resulte útil. Y tenemos que aceptar el hecho que estamos ante una deficiencia. Ahora, ¿por qué es una deficiencia? Bueno, porque no podemos realizar restas como deseemos. No podemos, porque ya vimos que algunas no van a tener solución. Ahora, ya dije por qué no van a tener solución. No van a tener solución porque el número que nos da como resultado es un número que no es entero positivo. Y ya vimos que esos números, es decir, los enteros positivos, son los únicos que nosotros vamos a dar por válidos sin necesidad de escrutinar en ellos, sin necesidad de, pues, algún otro concepto. Los damos por válidos. Pero, ¿qué sucede con lo que estamos nosotros intentando hacer? Nosotros estamos intentando hacer una operación que no tiene solución. ¿Qué hacemos? Entonces ya no podemos hacer nada o hay alguna forma de suplirlo. Bueno, sí, existe una forma de resolverlo y es introducir los números negativos. Bueno, a las alturas que se intenta aprender este tipo de cosas, quizá ya se conoce cómo operar con los números negativos y sabe que son muy útiles, sabe que son muy necesarios, pero nos podemos regresar a nuestra, pues, no sé, niñez, donde nos pedían, bueno, a 5 restale 10. Y uno decía, no, pues, no se puede, ¿verdad? Tipo, ¿qué es eso? Eso es imposible, ¿no? Entonces, sin los números negativos, operaciones como 5 menos 10, pues no tiene solución. 7 menos 12 no tiene solución. 5 menos 6 no tiene solución. Me gusta mucho el número 5 por lo visto. O 1 menos 3 no tiene solución. Y estas son operaciones que cualquiera desearía hacer. ¿Por qué? Porque pueden aparecer en la práctica. Entonces vamos a introducir los números negativos. Los números negativos. ¿Para qué? Para poder realizar todas las restas que deseemos y con soltura. Entonces, ¿de qué forma son los números negativos? Bueno, los números negativos son similares a los números enteros a positivos. En este caso, nuestros números enteros negativos son de la forma menos 1, menos 2, menos 3. Y siguen. Es decir, tienen el mismo nombre, solamente que llevan una barra o un guión antes de ellos. Así se denotan. Y se leen menos número. Por ejemplo, este sería el menos 1, este sería el menos 2, este sería el menos 3. ¿Qué sucede? Bueno, que operaciones como las dadas anteriormente ya tienen solución. Por ejemplo, en el video anterior éramos incapaces de resolver. En el video anterior éramos incapaces de resolver
5 menos 10. Y no es que fuéramos incapaces, simplemente que decíamos, esto no tiene solución. En este momento que nosotros vamos a aceptar a los números negativos en nuestro trabajo, sí que podemos solucionarlo. Podemos nosotros decir que, bueno, 5 menos 10 es igual a menos 5. Si te das cuenta, acabamos de suplir un problema. Acabamos de resolverlo. Acabamos de avanzar en nuestro conocimiento matemático. ¿Por qué? Porque ahora podemos hacer sumas y restas como se nos antoje, como queramos, siempre y cuando trabajemos con los números enteros positivos y enteros negativos. Es decir, cualquier expresión que tengamos como las que ya hemos mostrado en videos anteriores, podemos resolverla. Por ejemplo, tengamos alguna de la forma 10 más b es igual a 2. Ahora, si aplicamos nuestros nuevos conocimientos, podemos aplicar la operación inversa, ¿no? Ahora, hacemos la operación inversa para obtener b. Esto ya lo hemos visto en videos anteriores, cómo hacerlo. Aquí quiero aclararlo y quiero decirlo. Yo no voy a pasar a nadie restando y multiplicando y que si estás sumando lo pasas y luego lo volteas y lo giras. No. Yo estoy aplicando lo que habíamos visto que es la resta. Yo no voy a pasar este número restado. No. Yo voy a aplicar la operación inversa a esta suma. Y la operación inversa, sí, es una resta. Pero jamás voy a decir que yo pasé al 10 restando. Sí, en la práctica es común, sí es muy cómodo, sí lo vamos a hacer después, pero por lo pronto hay que entender qué estamos haciendo. ¿Sí? No hay que decir, no, a mí me dijeron que lo pasara. No. Entonces, aplicamos la operación inversa y obtenemos que b es igual a 2 menos 10. Y 2 menos 10 es igual a, escribo muy feo a veces, 2 menos 10 es igual a menos 8. Entonces, podemos decir que hemos obtenido b. b es igual a menos 8. Y esto es un resultado muy bueno y que, a pesar de que no lo parezca, nos hace avanzar mucho nuestro conocimiento y en nuestras capacidades de operar con nuestros números. ¿Por qué? Es que hay que repetirlo. Esta expresión, aquí, era imposible obtener b. Nosotros estábamos incapacitados. Cegarnos, quedarnos en el campo, bueno, en el conjunto que son los números enteros positivos, nos limita mucho al realizar las restas o las sustracciones. Es decir, no siempre íbamos a poder obtener b. En muchas ocasiones, b iba a ser un completo misterio, un número que para nosotros no existe, un número que lo negamos. Que ¿sabes qué? Un número de esa naturaleza, para nosotros, yo no lo doy por válido. En este caso, nosotros al aceptar números de este tipo, es decir, números enteros negativos, hemos visto que siempre vamos a poder obtener b si estamos hablando de sumas. ¿Por qué? Simplemente aplicamos la operación inversa. Bueno, existen aplicaciones, hay que decirlo. En ocasiones podemos tener la resta y queremos obtener pues algún número, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo chiquito solamente con fines ilustrativos. Tengamos, no sé, 10 menos c es igual a, no sé, 7. Entonces, ¿qué hacemos? Si queremos obtener c, aplicamos operación inversa. ¿Y qué obtenemos? Bueno, obtenemos 10 es igual a 7
más C. ¿Por qué? Porque en este caso estamos aplicando la operación inversa de la resta. Y al aplicar la operación inversa de la resta, tenemos que aplicar una suma. Bueno, ahora aquí tenemos una suma. Aplicamos operación inversa. Esto es aplicar la resta, ¿verdad? Esto es igual a C. Pero ¿cuánto es 10 menos 7? Es 3. 3 es igual a C. O C es igual a 3. Otra vez, hay que aclarar. Yo nunca dije que pasaba alguien restando y alguien volteándolo y luego lo girabas. Yo nunca hice eso. Simplemente apliqué lo que habíamos visto. Las operaciones inversas entre ellas. En un caso vimos que apliqué lo de la suma y en otro caso vimos que apliqué lo de la resta. Es decir, se puede aplicar en cualquiera de los dos casos, en cualquiera de las dos formas o en cualquiera de los dos casos. Entonces, vemos, y quiero que se note el hecho de lo que hemos logrado. Hemos logrado extender o poder aplicar siempre, siempre la resta. Es decir, estamos en condiciones de restar cualquier número entero, ya sea entero positivo o entero negativo. Además, existe una importante, pues, más bien un importante número que podemos obtener en base a lo que acabamos de aprender. Y es un número de la forma siguiente. Si A es un entero positivo, entonces lo siguiente se define. A menos A es igual a 0. Es decir, un número más, vamos a decirle, el mismo, pero en su entero negativo. Si hacemos la operación entre ellos dos, obtenemos como resultado un 0. Hay que aclarar algunas cosas del 0. El número 0 no es ni positivo ni negativo. ¿Okay? No es un número que exista en ese sentido. No es un número, otra vez, positivo ni negativo. Pero tenemos que aclarar esas cosas y es que este número es muy útil, es muy utilizado y de hecho suele haber mucha disputa en el mundo por quién inventó primero y que no sé qué tantas cosas. ¿Por qué? Porque es muy útil y las matemáticas actuales serían muy complicadas, si no es que imposibles sin él. Bueno, utilizaremos todos estos conceptos más adelante, prácticamente todos. Sí vamos a ser más operativos, sí vamos a intentar hacer las cosas un poquito, pues con menos desarrollo. Pero hay que saber de dónde van saliendo, no son magia oscura, no la saqué del piso, no la saco del techo. Vienen libros y hay mucha gente que pues contribuyó para desarrollar estos conocimientos. Vamos a proseguir hablando de números pues que aún no conocemos y que aún negamos. De hecho, la multiplicación nos va a dar ese aliciente. Pero bueno, será todo por este video.